ciudad de Hermosillo. Em, Utilizamos un sitio natural y un sitio urbano, en donde el sitio urbano está localizado en el Estadio Sonora y el sitio natural está ubicado al noreste de la ciudad en unos terrenos particulares que se llaman terrenos El Saguarito. Los dos sitios tienen un clima cálido muy árido, su temperatura media anual es de 25 grados centígrados. Sin embargo, sabemos que en el verano las temperaturas pueden llegar incluso arriba de los 45 grados. Realizamos dos muestreos. El primero fue en mayo-junio, que cae dentro de la primavera, y el segundo en agosto-septiembre. Y, y bueno, para realizar el trabajo, primero hicimos trabajo de campo en el cual tomamos temperaturas operativas, las cuales se refieren a la temperatura en equilibrio que mantiene un objeto que carece de controles fisiológicos. Este objeto tiene que tener un tamaño, un color y una forma similar a la especie de estudio. Entonces nosotros utilizamos tubos de PVC que tenían un tamaño similar a las lagartijas, los pintamos de color gris y los calibramos con una lagartija que era un adulto, un macho, y lo utilizamos como modelo para poder calibrar el tubito, ¿no? Usamos 30 modelos de este tipo y los colocamos en cada uno de los sitios y les tomamos la temperatura interna del modelo cada hora durante los días de muestreo, y esto era con la finalidad de conocer las temperaturas ambientales disponibles en cada uno de los sitios. Posteriormente lo que hicimos fue tomar temperaturas corporales de las lagartijas. Para esto realizamos transectos a pie en cada uno de los sitios y colectamos la mayor cantidad de lagartijas que pudiéramos. Utilizamos una caña con un corredizo, las capturamos e inmediatamente se les tomó la temperatura corporal con un termómetro digital y se tomaron otras temperaturas del sitio, la temperatura del sustrato y del aire. Y posteriormente las llevamos al laboratorio para realizar los siguientes experimentos. Bueno, lo siguiente ya es trabajo de laboratorio, en donde tomamos temperaturas preferidas, la cual es un conjunto de temperaturas que selecciona un organismo ectotermo en un gradiente térmico. El gradiente consistió en una caja dividida por 10 carriles, donde por un extremo ofrecíamos a las lagartijas una temperatura de 45 grados y por el otro extremo una temperatura de 25 grados. Entonces cada una de las lagartijas se colocó en un carril y se les tomó su temperatura corporal cada hora. Lo siguiente que realizamos fue para conocer las tolerancias térmicas, es decir, la temperatura crítica mínima y máxima. Estas se refieren a la temperatura corporal más alta y más baja respectivamente, a los cuales los organismos pierden su locomoción. Para realizar esto, para la temperatura crítica mínima, disminuimos la temperatura corporal de manera gradual, en 1 grado por minuto, y se evaluó el comportamiento de las lagartijas cada minuto de esta manera, en la que se volteó la lagartija de manera dorsal para evaluar este comportamiento. Si la lagartija se reincorpora nuevamente, pues todavía no ha perdido el reflejo de enderezamiento, ¿no? Y se realizó de esta manera hasta que la lagartija ya no tuvo este reflejo y se tomó su temperatura corporal, y esta fue la crítica mínima. Para la crítica máxima se realizó de la misma manera, pero se aumentó la temperatura gradual. Se fue aumentando de manera gradual hasta volver a evaluar de esta manera el reflejo de enderezamiento y hasta que perdieran esta reflejo. Y se tomó la temperatura corporal igual, y esa fue la crítica máxima. Y bueno, ya finalmente,
Con lo obtenido, pues utilizamos estadística descriptiva para desarrollar cada una de las variables que medimos. También y calculamos los índices de termorregulación, en donde tenemos dB, la cual indica qué tan diferente es la temperatura corporal de la temperatura preferida por las lagartijas en el laboratorio. Realizamos esta resta y los valores cercanos a cero nos indican una alta precisión para alcanzar esta temperatura preferida por los organismos, mientras que la DE realiza lo mismo, una resta, hace una diferencia entre la temperatura operativa, es decir, la temperatura ambiental y la temperatura preferida. Estos resultados igual vamos a tener valores, los valores pequeños, o sea, cercanos a cero, nos quieren decir que hay una buena calidad térmica, es decir, que no hay mucha diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura preferida por los organismos en el gradiente. Y con estos dos índices podemos calcular la eficiencia de la termorregulación, la cual pues involucra estos dos valores anteriores y nos habla de la eficiencia en la termorregulación, en donde vamos a tener valores del 0 al 1, donde los valores cercanos al 0 nos indican que este organismo se comporta como un termoconformista, mientras que los valores cercanos al 1 son termorreguladores activos. Y bueno, finalmente realizaremos comparaciones de las temperaturas operativas entre sitios y temporadas y también entre los atributos fisiológicos. Y bueno, esto ya es parte de los resultados. Presento la cantidad de lagartijas que colectamos en cada uno de los muestreos, en primavera y en verano, y en el sitio urbano y el natural. En total capturamos 127 lagartijas. Les muestro un resumen de las tallas y los pesos de cada uno de los muestreos por hembras y machos. En este caso, esta lagartija presenta un dimorfismo sexual donde los machos son más grandes que las hembras en tamaño y en peso. En cuanto a las temperaturas corporales encontradas en campo, mantuvimos valores similares en cada uno de los muestreos. Los valores fueron de los 37 a los 38 grados Celsius en temperatura corporal. En estas gráficas señalo de manera ilustrativa cómo se distribuyen las temperaturas corporales en cada uno de los muestreos. Y pues lo importante aquí es que en primavera, pues vemos como las temperaturas como que se dispersan un poco más. Hay mayor variación en las temperaturas corporales en los sitios, a pesar de que las medias se mantuvieron similares, se observa esa variación, mientras que en el verano, pues la mayoría se acumularon en un mismo rango, ¿no? Y bueno, la temperatura preferida por los organismos en el gradiente térmico, pues les muestro los valores promedios, los cuales se mantuvieron similares de igual manera en ambos sitios y en ambas temporadas. Los valores van del 34 a los 35 y 36 grados Celsius. Y el intervalo también de temperaturas, el cual igual se mantuvo de manera similar. En cuanto a las temperaturas críticas, es decir, la tolerancia térmica, la temperatura mínima y máxima a la cual los organismos pierden la locomoción, pues vemos que en cuanto a la temperatura crítica mínima, los valores igual fueron similares entre los 13 y 14 grados Celsius, mientras que para la máxima es de 43 y 44 grados Celsius, casi 45. Pues esto es muy importante, ¿no? Porque vemos que a esta temperatura los organismos ya quedan vulnerables, ¿no? Si suponiendo que una tarde de verano que la temperatura llega a los 45 grados y estas lagartijas no fueran capaces de termorregular,
y pues su temperatura corporal llegara a a esta cantidad de 45 grados, pues ya prácticamente quedarían pues desprotegidas, ¿no? Porque no podían moverse, no pueden escapar, no pueden, eh, pues sería muy peligroso, ¿no? Lo cual pues es importante señalarlo. Bueno, aquí en esta gráfica les presento las temperaturas operativas, es decir, las temperaturas ambientales en cada uno de los sitios y en cada una de las temporadas. Las medias se mantuvieron similares, ¿no? Sin embargo, vemos como en los muestreos de verano las temperaturas llegaron incluso en el sitio natural, por ejemplo, a un poco más de los 55 grados Celsius, mientras que en el sitio urbano hubo temperaturas que llegaron a más de los 60 grados. Entonces, si vemos cómo nota un poco esa diferencia entre los sitios, el natural y el urbano, y entre primavera y verano, que pues sí hubo temperaturas más altas. Y bueno, en la línea punteada está la temperatura crítica máxima, es decir, en la cual los organismos pierden la locomoción, y simplemente la señalo para que observemos todas esas temperaturas que caen fuera, que son más altas que esa temperatura crítica, ¿no? Entonces, pues son bastantes. Y en gris señalo la temperatura preferida por los organismos en el laboratorio, y pues realmente son pocas las que caen dentro de este intervalo, y la mayoría están fuera del intervalo, ¿no? En cuanto a los índices de la termorregulación, aquí es donde encontramos valores un poco más variables, en donde igual para los dos sitios encontramos una baja calidad térmica del hábitat, pues vimos que la mayoría de las temperaturas operativas caen fuera de ese intervalo. Sin embargo, son termorreguladores activos en primavera, y en el verano se vio esta pequeña diferencia, ¿no? Y bueno, como conclusiones preliminares, tenemos que el promedio de la temperatura corporal de las lagartijas en campo se mantuvo similar entre los sitios y entre las temporadas. También la temperatura preferida promedio estuvo entre los 36 grados, mientras que en el verano estuvo entre los 34 y 35 grados Celsius. En cuanto a la temperatura crítica mínima en ambos sitios, fue entre los 13 y 14 grados Celsius, mientras que la máxima estuvo entre los 43 y 44 grados. Bueno, con estos resultados a priori no se observan diferencias en los atributos térmicos, sin embargo realizaremos análisis para comprobar si existen diferencias significativas. Y en cuanto a la temperatura ambiental, es decir, la operativa, en ambos sitios se vio el aumento durante el verano, llegando a más de 60 grados en el sitio urbano, y nuestros datos sugieren que la precisión en la termorregulación puede ser variable entre sitios y entre temporadas, al igual que la eficiencia, mientras que la calidad térmica del hábitat se mantuvo baja en ambos sitios y en ambas temporadas. Y bueno, con eso concluyo. Les agradezco muchísimo su atención. También quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante mis muestreos y me ayudaron a realizar el trabajo de campo: a Isaí, Yared, Mario, David, Lourdes y Marta. Pues muchas gracias. Muy bien, agradecemos ampliamente a Gloria Mariana Peón Lazo por su participación como ponente en la 16ª edición del CELIO, y le otorgamos la siguiente constancia, que se le hará llegar por correo electrónico. Finalmente, agradecemos a todos los asistentes por la atención. A continuación tendremos 10 minutos y nos veremos a las 11:20 para la siguiente conferencia. Gracias.